¿Sientes hoy que tu vida es como la de un pescador que ha lanzado la red toda la noche sin pescar nada? Tal vez en el interminable mercado laboral has enviado innumerables currículums y has pasado por muchas entrevistas, pero cada mes enfrentas el amargo sabor del rechazo, pasando noches sin dormir por la ansiedad sobre el futuro. Quizás en medio de una situación económica que no mejora a pesar de trabajar día y noche, te sientes abrumado cargando solo el peso de las deudas. Es posible que en tus relaciones con amigos cercanos, familiares o tu cónyuge, los malentendidos y conflictos se hayan profundizado, dejando heridas en tu corazón. Tal vez llevas solo una preocupación que no puedes contar ni siquiera a tus seres más queridos y te sientes agotado por la soledad. A lo mejor, no obtuviste los resultados esperados en un proyecto o examen en el que te esforzaste mucho tiempo y estás sumergido en la frustración pensando, ¿será que realmente no sirvo para nada? Quizás comenzaste un nuevo negocio, pero al no ver resultados, te encuentras en la encrucijada de si debes rendirte. Puede que avanzando hacia tus sueños, el agotamiento te haya alcanzado y te preguntes si este camino es el correcto o si seguir adelante tiene algún sentido. Tal vez pasas noches sintiéndote insignificante al compararte con las personas exitosas a tu alrededor. O quizás enfrentas dificultades inesperadas con tus hijos y sientes una profunda impotencia en tu papel como padre o madre. Incluso podrías estar espiritualmente agotado tras ser herido dentro de la comunidad a la que serviste por mucho tiempo, sintiendo que ya no tienes fuerzas para continuar. En todos estos momentos nos enfrentamos a una profunda sensación de impotencia. No puedo hacerlo por mis propias fuerzas, junto con la pregunta desesperada, ¿realmente este es el final? El corazón de los discípulos, que se esforzaron toda la noche pero solo recogieron redes vacías, es exactamente igual al nuestro. Palabras que cambian tu vida. Amados jóvenes y televidentes, los saludo en el nombre del Señor. Bendigo a cada uno de ustedes que se han reunido en este lugar en el nombre de Jesús. Soy el misionero Young Minji, sirviendo en Perú. Bienvenidos todos los que sintonizan Luz de Cristo TV. ¿Alguna vez han experimentado el fracaso? Queridos jóvenes, tal vez algunos de ustedes vivan hoy con el dolor del fracaso en su corazón. ¿Ya han perdido la cuenta de cuántas solicitudes de empleo han enviado o cuántas entrevistas han fallado? Surge la frustración. ¿Por qué nada me sale bien? ¿Por qué todos los demás consiguen empleo y yo no? Cada vez que escuchan que un amigo fue aceptado, dicen felicidades, pero por dentro se sienten miserables. Algunos jóvenes pueden estar cargando deudas por un negocio fallido. Pensaban, esta vez lo lograré, pero el sueño se derrumbó. Los colegas se fueron y lo único que quedó fueron las deudas y el arrepentimiento. Otros sufren por el fracaso en sus relaciones. Quizás terminaron con la pareja con la que planeaban casarse. Se preguntan, ¿qué hice mal? ¿Podré volver a amar? La herida es tan profunda que han cerrado las puertas de su corazón. Hermanos mayores, ustedes también conocen el peso del fracaso. Algunos han visto cómo su hogar se tambaleaba debido al fracaso en sus negocios. Lo que construyeron durante toda una vida se desmoronó en un instante y sienten que no pueden mirar a su familia a la cara. La culpa de sentir que fracasaron como cabeza de familia es profunda. Otros pueden sentir que han fracasado en la crianza de sus hijos. El arrepentimiento los invade. Debí haberlo hecho mejor. No debí actuar así en aquel momento. Ver a un hijo alejarse de la iglesia y del camino de Dios los lleva a culparse a sí mismos, pensando que fueron padres insuficientes. Incluso algunos están experimentando lo que parece el fracaso de su salud, un diagnóstico de cáncer o una cirugía que no salió bien. Hay muchas preguntas para Dios, pero parece no haber respuestas. Y en lo más profundo, tanto jóvenes como adultos pueden llegar a pensar, soy un fracasado, no puedo volver a levantarme, es el fin, incluso Dios se ha rendido conmigo.
Hoy quiero hablarles precisamente a ustedes sobre la historia de Pedro y los discípulos que, tras su gran fracaso, regresaron a la pesca. Ellos habían fallado por completo, pero fue precisamente allí, en el lugar de su fracaso, donde se encontraron nuevamente con Jesús resucitado. Y ese encuentro cambió sus vidas para siempre. Escuchemos la voz del Señor, que desea soplar vida en nuestras almas agotadas y guiarnos para encontrar un propósito real en medio de lo que parece ser nuestro final. Compartamos el mensaje de consuelo y restauración a través de Juan 21, 1 a 14. Leamos. 1. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos, junto al lago de Tiberias, y lo hizo de esta manera. 2. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, conocido como el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, también nosotros vamos contigo. Fueron y entraron en una barca, pero aquella noche no pescaron nada. 4. Cuando ya estaba amaneciendo, Jesús se presentó en la playa, pero los discípulos no se dieron cuenta de que era Jesús. 5. Y él les dijo, hijitos, ¿tienen algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echen la red a la derecha de la barca y hallarán. Ellos echaron la red, y eran tantos los pescados que ya no la podían sacar. 7. Entonces el discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro, es el Señor. Y cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se puso la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. 8. Los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red llena de pescados, pues estaban como a 90 metros de la orilla. 9. Al descender a tierra, vieron brasas puestas, un pescado encima de ellas y pan. 10. Jesús les dijo, traigan algunos de los pescados que acaban de pescar. Juan Simón Pedro salió del agua y sacó la red a tierra, llena de grandes pescados. Eran 153, y a pesar de ser tantos, la red no se rompió. 12. Jesús les dijo, vengan a comer. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Pues sabían que era el Señor. 13. Entonces Jesús tomó el pan y les dio de él, lo mismo que del pescado. 14. Esta era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos. Después de haber resucitado de los muertos, amados hermanos, y todos ustedes, jóvenes y adultos, que han venido hoy cargando los pesares de la vida, ¿han tenido una semana en paz? A pesar de haber presenciado milagros increíbles y de haberse encontrado con el Señor resucitado, los discípulos han regresado a la orilla del mar de Galilea. Pedro dice, voy a pescar, versículo 3, regresando a su antiguo oficio. Los otros discípulos lo siguen. Esta imagen se parece mucho a la nuestra. Recibimos gracia el domingo, cantamos con emoción por la resurrección, pero cuando llega el lunes, debemos regresar al mar frío de la realidad. Jóvenes frustrados ante el umbral del empleo, adultos preocupados por la inestabilidad de sus negocios o por la vida después de la jubilación. A veces, en medio de un vacío absoluto, preguntándonos ¿hacia dónde va mi vida?, regresamos a esa escena de pesca que nos es familiar, pero que parece no tener esperanza. El pasaje de hoy es la historia de Jesús buscando a sus discípulos precisamente en ese lugar de fracaso y vacío. A través de su palabra, quiero que compartamos cómo nuestro fracaso se convierte en una nueva oportunidad para encontrarnos con el Señor. El versículo 1 dice, después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Después de esto, se refiere al tiempo posterior a la resurrección. Jesús ya se les había aparecido 2 veces, primero en el aposento alto y luego cuando Tomás estaba presente. Los discípulos saben que Jesús vive, pero no saben qué hacer ahora. Jesús les había dicho que fueran a Galilea, Mateo 28:10, y allí están, pero Jesús aún no se ha manifestado. 7 discípulos están juntos, y entre ellos está Pedro. Pensemos en Pedro. Él negó a Jesús 3 veces. Cuando el Señor más lo necesitaba, él juró, no conozco a ese hombre. Pedro se sentía un fracasado total. Es cierto que Jesús lo buscó tras resucitar. El ángel le dijo a María Magdalena, id decid a sus discípulos y a Pedro. Marcos 16:7. Jesús no lo había abandonado,
Pero Pedro seguía sintiéndose incómodo. No sabía cómo mirar a Jesús a la cara. Su culpa era demasiado pesada. Entonces Pedro dice, voy a pescar. Y los otros responden, nosotros también vamos contigo. Salieron y entraron en la barca, pero aquella noche no pescaron nada. Amados hermanos, ¿saben qué significa esto? Pedro está regresando a su vida de hace 3 años. Está volviendo a ser el pescador que era antes de conocer a Jesús. ¿Recuerdan Lucas 5? Aquella pesca milagrosa, cuando Jesús lo llamó por primera vez. Boga mar adentro y echad vuestras redes. En aquel entonces, la red se rompía de tantos peces, y Pedro se postró diciendo, apártate de mí, Señor, que soy hombre pecador. Pero Jesús le dijo, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Sin embargo, ahora Pedro regresa a las redes. ¿Por qué? Porque siente que ha fracasado. Ese terrible error de negar a Jesús lo empujó de vuelta al pasado. No soy digno de ser apóstol. Mejor vuelvo a ser un simple pescador. Queridos jóvenes y adultos, ¿no es esta muchas veces nuestra propia imagen? Pero el problema mayor es este. Aquella noche no pescaron nada. El verso 3. Regresaron al pasado, pero allí también fracasaron. Pescadores profesionales trabajaron toda la noche y no atraparon ni un solo pez. ¿Qué nos dice esto? Que sin Jesús no podemos hacer nada. Si nos alejamos de Jesús, a donde quiera que vayamos, fracasaremos. Jesús ya lo advirtió en Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, porque separados de mí nada podéis hacer. Los discípulos eran expertos. El mar de Galilea era su hogar. Sabían cuándo y dónde lanzar la red. Salieron de noche, en el mejor momento, usando toda su técnica y esfuerzo. Pero el resultado fue nada. Jóvenes, ¿no han sentido que tras estudiar, prepararse y esforzarse toda la noche, su red sigue vacía? ¿Pasan noches ansiosos sintiendo que se quedan atrás? Adultos, han dedicado su vida a proteger su hogar y su trabajo, pero al mirar atrás sienten un vacío, como si no quedara nada en sus manos. Esta red vacía no es solo falta de peces, es el límite de una vida sin Jesús. Los discípulos vieron al resucitado, pero no esperaron sus instrucciones. Actuaron por su cuenta y volvieron al pasado. Tu experiencia, tu profesionalismo y tu entusiasmo no son suficientes para llenar la noche de la vida. El fracaso duele y la red vacía nos hace sentir miserables. Pero recuerden, solo porque vivieron esa noche de fracaso absoluto, pudieron escuchar la voz de Jesús al amanecer. A veces, nuestras fuerzas deben agotarse por completo para que haya espacio para el poder del Señor. Miren el versículo 4. Cuando ya estaba amaneciendo, Jesús se presentó en la playa, pero los discípulos no se dieron cuenta de que era Jesús. Está amaneciendo, la noche del fracaso está terminando. Los discípulos están exhaustos y frustrados. En ese preciso momento, Jesús aparece. Hermanos, presten atención a esto. Cuando apareció Jesús, no apareció cuando tuvieron éxito, sino cuando fracasaron. No cuando estaban orando, sino mientras trabajaban. No cuando estaban obedeciendo, sino cuando habían regresado a su pasado. Jesús viene al lugar mismo de nuestro fracaso. Como dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él vino cuando no teníamos méritos, nos amó cuando no éramos perfectos, nos buscó en nuestro fracaso. Pero dice que los discípulos no sabían que era Jesús, quizás por la oscuridad o la distancia, pero la razón fundamental es que no esperaban a Jesús allí. No imaginaban que en el momento de su derrota, Jesús se haría presente. Nosotros somos iguales. En el fracaso pensamos que Dios nos ha abandonado o que está decepcionado de nosotros. Pero eso es mentira. Dios está con nosotros en el momento exacto de nuestra caída. ¿Tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Hijitos o muchachos es un apelativo lleno de afecto. Jesús no nos condena, los llama con ternura. Él ya conoce su situación, sabe que no han pescado nada.
Los discípulos responden con sinceridad: no tenemos nada, hemos fracasado. A veces nos cuesta admitir el fracaso, ponemos excusas, pero los discípulos fueron honestos. Entonces Jesús les dice: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. ¿Por qué a la derecha? Científicamente no hay diferencia, pero espiritualmente la diferencia es la obediencia. Ellos son los expertos, pero un extraño les dice qué hacer. No parece lógico, pero ellos obedecen. La echaron pues y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Ocurrió un milagro. Amados hermanos, Jesús ya estaba allí en la hora más fría y cansada del amanecer. El fracaso suele cegar nuestros ojos espirituales, haciéndonos creer que a Dios no le importa nuestra vida. Pero el Señor pregunta con amor: ¿tienen algo? Él no pregunta porque no sepa, sino para que ellos reconozcan su red vacía. La orden de lanzar la red a la derecha es un desafío al sentido común de un pescador veterano. Sin embargo, esta escena nos enseña un principio vital. La diferencia entre el éxito y el fracaso es quién tiene el control, si yo o la palabra. La fe consiste en lanzar la red donde el Señor dice, aunque mi experiencia me diga lo contrario. Jóvenes, ¿tienen la valentía de girar el rumbo de su vida hacia donde apunta la palabra y no hacia donde dicta el mundo? Adultos, ¿tienen la fe para dejar de lado sus propios métodos y comenzar de nuevo al modo de Jesús? El fracaso es la escuela más poderosa para romper nuestro orgullo y hacernos obedecer a Dios. El fracaso es una oportunidad para la obediencia. Cuando tenemos éxito, nos volvemos orgullosos y olvidamos a Dios. Pero en el fracaso, nos volvemos humildes, reconocemos nuestra incapacidad y nos rendimos a su palabra. Pedro y los discípulos fracasaron con sus propios métodos, pero triunfaron al obedecer a Jesús. Como dice Proverbios 3, 5 a 6, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Al obedecer la palabra y lanzar la red, ocurrió el milagro. Había tantos peces que no podían sacar la red. En ese instante, alguien reaccionó primero. Miren el versículo 7. Entonces el discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro: es el Señor. Juan fue el primero en reconocerlo. Es el Señor. Juan es el discípulo a quien Jesús amaba, aquel que tenía una relación de profunda intimidad con el Maestro. Por eso lo reconoció primero. Cuanto más íntimos somos con Jesús, más rápido reconocemos su presencia, su voz y su obra en nuestra vida. Como dice Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. ¿Y cómo reaccionó Pedro al oír que era el Señor? Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Pedro estaba trabajando sin túnica, pero al oír que era Jesús, se vistió y saltó al agua. ¿Por qué? Porque moría de ganas por llegar pronto a Él. Ir en la barca hubiera sido más cómodo, pero Pedro no podía esperar, quería estar con Jesús ya mismo. Amados hermanos, vean este cambio en Pedro. El mismo Pedro que lo negó, el que sufría por la culpa, el que había regresado a su pasado, ahora corre hacia Jesús. A pesar de su vergüenza, salta al mar para encontrarse con su Señor. El fracaso no lo alejó de Dios, al contrario, lo impulsó a acercarse más. Queridos jóvenes y adultos, ¿han fracasado? No huyan de Jesús, al contrario, corran hacia Él. Como Pedro, salten al agua si es necesario. Salmos 34:18 dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Juan tuvo la perspicacia espiritual para ver al Señor detrás del milagro, y Pedro tuvo la determinación y pasión para lanzarse hacia Él. Necesitamos ambas cosas, la visión para reconocer a Dios en medio de nuestro fracaso y la valentía para rendirnos a sus pies sin importar las apariencias. El fracaso nos revela quién es el verdadero capitán de nuestra vida. Mientras Pedro intentaba dirigir su propia barca, estaba vacía, pero cuando llegó el Señor, la barca se llenó.
Al descender a tierra, vieron brasas puestas, un pescado encima de ellas y pan. Cuando los discípulos llegaron a la orilla, se llevaron una sorpresa. Jesús ya les tenía preparado el desayuno. Había brasas, pescado y pan. Hermanos, Jesús ya estaba listo antes de que ellos llegaran. Él sabía que fracasarían, sabía que tendrían hambre y ya estaba cuidando de ellos. Ese es nuestro Dios, aquel que conoce nuestras necesidades antes de que se las pidamos. Mateo 6:8. Vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Noten la palabra brasas. En el Evangelio de Juan, esta palabra aparece solo 2 veces, aquí y en Juan 18:18. Aquella noche fría en el patio del sumo sacerdote, Pedro se calentaba en unas brasas mientras negaba a Jesús 3 veces. Ahora hay brasas nuevamente, pero estas las ha encendido Jesús. No es una coincidencia. Jesús le está enviando un mensaje a Pedro. En aquellas brasas me negaste, pero en estas brasas comeremos juntos. Tu fracaso no es el fin, es un nuevo comienzo. Jesús les pide, traigan algunos de los pescados que acaban de pescar. Él ya tenía comida, pero quiere que ellos participen. Quiere valorar el esfuerzo de sus discípulos. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes pescados, 153, y aún siendo tantos, la red no se rompió. ¿Por qué anotar un número tan exacto? Porque ellos mismos los contaron. Imaginen la alegría de contar uno por uno esos grandes peces. Aquí quiero compartirles un testimonio que me da mucha fuerza y coraje desde que era niño. En Corea hay un objeto que casi todos tienen en su bolso o escritorio, el bolígrafo Monami 153. Es el bolígrafo más usado en mi país, pero detrás de su diseño sencillo hay un milagro basado en este pasaje. El fundador de Monami, el fallecido Sung Samsung, comenzó este proyecto en 1963, cuando Corea era muy pobre. Él quería que su pueblo tuviera un bolígrafo accesible para escribir sin necesidad de tinteros caros. Fue un proyecto nacido de la compasión. Sin embargo, al principio enfrentó muchísimos problemas técnicos. Fue su noche de red vacía. Como cristiano fiel, el señor Song se postró a orar antes del lanzamiento y Dios puso en su corazón Juan 21:11. Llena de grandes pescados, 153, él grabó ese número en el bolígrafo como una confesión de fe. Este producto depende de la palabra de Dios y Él se hará responsable. Aunque hubo crisis iniciales y las tintas se derramaban, Él no se rindió. Siguió orando y mejorando la calidad. Al final, se han vendido más de 4,000 millones de estos bolígrafos. No es solo una historia de éxito empresarial, es la evidencia del fruto abundante que Dios da a quienes confían en su promesa en el lugar del fracaso. Además, dice que la red no se rompió. En el primer milagro de la pesca, Lucas 5, la red sí se rompió, pero esta vez no. ¿Qué significa esto? Que los discípulos ahora estaban listos, eran más fuertes. El fracaso los hizo crecer para soportar grandes bendiciones. Jesús les dice, vengan a comer, es una invitación amorosa. Él no los condena, los invita a su mesa. Los discípulos ya no dudan, saben que es el Señor. Jesús mismo les reparte el pan y el pescado, sirviéndoles como en la última cena. Este es nuestro Señor, el que no se rinde con nosotros aunque fallemos, el que nos prepara la mesa y desea comunión con nosotros. Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos, después de haber resucitado de los muertos. Juan enfatiza que es la tercera vez. ¿Por qué recalcar el número 3? Porque Pedro negó a Jesús 3 veces. Jesús cubre las 3 negaciones de Pedro con 3 manifestaciones de su gracia, y más adelante le preguntará 3 veces, ¿me amas? Para restaurarlo por completo. Así es la gracia de nuestro Dios.
Su gracia es siempre más grande que nuestro mayor fracaso. Como dice Romanos 5:20, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Amados hermanos, ahora quisiera compartir con ustedes cómo podemos aplicar esta palabra a nuestra vida diaria. 1. Reconozcan su fracaso con sinceridad. Los discípulos respondieron con total honestidad: no tenemos nada. Nosotros 2 debemos reconocer nuestro fracaso. No pongan excusas, no intenten racionalizarlo ni culpar a otros. Digan: Señor, he fracasado, soy incapaz, no puedo hacerlo por mí mismo. Este es el primer paso para la restauración. Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. 2. Crean que Dios está presente incluso en el momento del fracaso. Jesús estaba allí mismo, en el escenario del fracaso de sus discípulos. Dios también está en el momento de tu fracaso. Él no se ha ido, no te ha abandonado ni se ha rendido contigo. Salmo 139, 7-10. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. 3. Obedezcan la palabra de Dios. Echen la red a la derecha de la barca. Aunque no parezca lógico o no lo entiendan, obedezcan la palabra de Dios. Si han fracasado usando sus propios métodos, es hora de intentar el método de Dios. Isaías 55, 8, 9, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. 4. Corran hacia Jesús. Pedro saltó al agua para llegar a Jesús. Cuando fracases, no huyas de Jesús. Al contrario, acércate más a Él. Santiago 4:8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. 5. Reciban el nuevo comienzo que Dios ha preparado. Jesús ya había encendido las brasas y preparado la comida. Dios tiene un nuevo plan para ti después de tu fracaso. Él está preparando una nueva oportunidad. Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. 6. Conozcan al Señor más profundamente a través del fracaso. El tema central de este mensaje es: el fracaso no es el fin, sino la oportunidad de conocer a Jesús como nuestro Salvador. Los discípulos conocieron a Jesús más profundamente a través de su derrota. Reconocieron su incapacidad, experimentaron el poder de Jesús y confirmaron su amor. Filipenses 3:10. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Oramos, Padre Celestial, te alabamos porque nos buscas incluso en medio de nuestros fracasos. Aun cuando regresamos al pasado o cuando nos rendimos, tú no nos abandonas. Permite que como Pedro corramos hacia ti y experimentemos el nuevo comienzo que has preparado para nosotros. Ten misericordia de quienes sufren por el dolor del fracaso, que en medio de su frustración y desesperación puedan encontrarse contigo. Haznos comprender que el fracaso no es el final, sino la oportunidad de conocerte más profundamente. En el nombre de Jesús, amén. Amados hermanos, hoy hemos visto a los discípulos fracasados y al Jesús que fue a buscarlos. Para concluir, quiero decirles que en el pasaje de hoy, el fracaso no fue el final. 1. El fracaso de los discípulos, redes vacías. Fue una oportunidad de humildad para reconocer su incapacidad y escuchar la voz del Señor. 2. El resultado de la obediencia, redes llenas, fue una oportunidad de fe para demostrar que el camino del Señor es el correcto, no el nuestro. El desayuno en la playa, restauración, fue una oportunidad de amor donde el Señor alimentó sus almas agotadas y los llamó de nuevo a su misión. Queridos jóvenes, ¿sienten que han fracasado? ¿Están cerradas las puertas del empleo, del amor o del futuro? Miren al Señor con sus redes vacías. Él está en la orilla con la gracia que ha preparado para el lado derecho de sus vidas. Hermanos mayores, ¿se arrepienten del pasado o sienten que la vida actual es muy pesada? Acérquense al Señor
quien les espera con un desayuno caliente tras su larga noche de esfuerzo. El fracaso no es el fin. Donde terminan nuestras fuerzas, comienza la obra de Dios. Esta semana, dejen de lado su experiencia y su terquedad y lancen la red de la fe donde el Señor les indique. Oro para que experimenten la abundante gracia del Señor, que es más que suficiente para cubrir todos nuestros fracasos. Pedro negó a Jesús 3 veces, fracasó por completo y regresó a su vida pasada como pescador. Pero allí también falló. No pescó nada en toda la noche. Sin embargo, precisamente en ese escenario de derrota apareció Jesús. Jesús no los condenó. Al contrario, hizo un milagro, preparó comida y comió con ellos. A través de esa experiencia, los discípulos conocieron a Jesús más profundamente. Se aseguraron de que Él es realmente el Señor, el Salvador y el Dios vivo. Jóvenes y adultos, ¿han fracasado hoy? En el empleo, en los negocios, en las relaciones, en la salud, en la crianza de sus hijos o en su vida espiritual. Eso no es el fin, es un nuevo comienzo. El fracaso es el proceso de reconocer a Jesús como nuestro Salvador. Termino con 2 Corintios 12, 9, 10. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando fracasamos, somos débiles. Pero es entonces cuando el poder de Cristo se manifiesta plenamente. El fracaso no es el fin. El fracaso es la oportunidad de encontrarse con Jesús. Amén.